Honduras literaria, colección de escritos en prosa y verso por Rómulo Durón. Dionisio de Herrera, hijo primogénito de don Juan Jacinto Herrera y doña Paula Díaz del Valle, nació en Tegucigalpa en el último cuarto del siglo pasado. No se ha podido averiguar fijamente la fecha de su nacimiento. Solo se sabe que en 1794 se hallaba en Guatemala, a donde había sido enviado a estudiar. En 31 de julio de ese año se presentó su señora madre ante el alcalde ordinario de primer voto, don Mariano Urmeneta, solicitando se siguiera información sobre qué tanto la peticionaria como su esposo eran tenidos y reputados en la provincia de Honduras como españoles de primera distinción, limpios de toda mala raza, de mulato, sambo, indio y hereje, sobre que ninguno de la familia fue castigado por el Santo Oficio y sobre que muchos de los ascendientes de don Juan Jacinto Herrera tuvieron empleos honoríficos, así en lo secular como en lo eclesiástico. Por aquel tiempo, gracias a los esfuerzos de los señores Villaurrutia, Ramírez, Goicochea y Cañas, se había extendido y mejorado el plan de enseñanza en Guatemala, abriéndose escuelas de dibujo, adoptándose un nuevo curso de filosofía en la universidad y estableciéndose otras notables reformas. Tocóle, pues, a don Dionisio de Herrera aprovechar esta favorable circunstancia, y debido a ella y el estudio que hizo de la historia de los filósofos y escritores franceses más profundos, era ya un literato y un hombre de estado, de pensamiento y acción, cuando se declaró la independencia de Centroamérica. Concluidos sus estudios, regresó a Tegucigalpa, donde en 7 de agosto de 1820 empezó a desempeñar la secretaría del ayuntamiento. Dejó este modesto empleo el 3 de octubre de 1822, fecha en que entró a servir otro más importante, el de jefe político de la provincia, que desempeñó con singular tino y circunspección. Reunida la Asamblea Constituyente, que declaró por decreto de 1 de julio de 1823 la independencia absoluta de Centroamérica, que poco antes, merced a los patrióticos trabajos de Valle, se había desligado de México. Muchos diputados distinguidos se esforzaron en el seno de aquella porque don Dionisio de Herrera fuese uno de los nombrados para el ejercicio del poder ejecutivo en lugar de don Juan Vicente Villacorta, pero no consiguieron su objeto. La Asamblea Constituyente expidió el decreto de convocatoria para que, en los que habían de ser estados, se procediese a organizar las asambleas constituyentes respectivas y a la elección de jefes y vicejefes que debían ejercer el ejecutivo en cada uno de ellos. Practicadas las elecciones y reunida la Asamblea de Honduras en Tegucigalpa, eligió esta jefe de estado al señor Herrera, a virtud de no haber habido mayoría de votos en las elecciones primarias. Cesó, pues, en sus funciones de jefe de la provincia y tomó posesión de un nuevo cargo el 16 de septiembre de 1824. La asamblea, que se había trasladado a Comayagua, a donde tuvo que trasladarse también el ejecutivo, dictó allá la constitución del estado el 11 de diciembre de 1825 y en la misma fecha la refrendó el señor Herrera con su secretario general, el señor don Francisco Morazán. A virtud de decreto de la misma asamblea que había emitido con anterioridad a la constitución, procedióse a la elección de diputados a una asamblea legislativa. Esta se reunió en Comayagua el 5 de abril de 1826. Ante ella leyó el señor Herrera el importante discurso que se inserta en esta colección. A pesar de que los actos del jefe de Estado se encaminaban a la organización de la hacienda pública, de las milicias y de la administración de justicia, al fenómeno de la agricultura, de la inmigración y de la industria, y, en fin, al establecimiento de un buen sistema de gobierno, bajo el cual todo floreciera en el país, pronto se levantó contra él la reacción, al frente de la cual se puso el vicario canónigo don José Nicolás Irías, contando con el apoyo del presidente de la República, general don Manuel José Arce, quien, habiendo entrado ya en el camino de la arbitrariedad, veía en Herrera un obstáculo serio al desarrollo de sus planes. El vicario Irías lanzó excomunión contra el jefe Herrera, su pretexto de haberse echado sobre los bienes de la iglesia
y debido a esto se le intimó orden de prisión y señalósele por cárcel el recinto de la ciudad de Comayagua. Irías se fugó y sublevó contra Herrera los departamentos de Santa Bárbara, Gracias y Olancho. Exigió préstamos y contribuciones, mandó extraer algunas alhajas de la catedral de Comayagua, las que hizo vender, invirtiendo luego su producto en la compra de fusiles para armar a los descontentos. Fomentó cuanto pudo la anarquía y provocó la invasión de Honduras por tropas federales, la que al fin conceptó Arce necesaria, ya que la facción encabezada por aquel sacerdote no fue bastante para derrocar al señor Herrera. En efecto, con el pretexto de custodiar los tabacos pertenecientes a la Federación, almacenados en la villa de Santa Rosa de Copán, fuerzas federales mandadas por el coronel Justo Milla invadieron el estado. Como no fuera aquel su verdadero objeto, avanzaron hacia Intibucá, pero fueron detenidas en su marcha por algún tiempo al llegar a Yamaranguila por el oficial Francisco Ferrera, que mandaba 10 soldados con los que estaba allí de observación. Sin más contratiempo, las tropas de Milla llegaron a Comayagua y le pusieron sitio. Sucedió esto el 4 de abril de 1827. Comayagua fue incendiada y saqueada en gran parte, y aunque las fuerzas con que se defendía eran inferiores en número a las del invasor, hubieran triunfado de éstas si su comandante, el coronel Antonio Fernández, español, no hubiera traicionado al señor Herrera, poniéndolo preso y entendiéndose con el coronel Milla, con quien ajustó una capitulación el 9 de mayo, en virtud de la cual le entregó la plaza y la persona del jefe. El señor Herrera fue conducido a Guatemala, en donde debió habérsele sometido a la asamblea para que declarara si su conducta daba o no lugar a formación de causa. Pero como no se le acusaba de arbitrariedades y el presidente Arce, al hacerle la guerra, no tenía más mira que la de separarlo del gobierno de Honduras, para organizarlo conforme a sus intereses, lo que estaba ya conseguido. El presidente de la República no se preocupó de aquello y retuvo al prisionero en su propia casa de habitación. Arce cayó, y después de una serie no interrumpida de gloriosos triunfos, el general Morazán ocupó la ciudad de Guatemala, restableciéndose las autoridades disueltas por aquel en 1826, y entró al ejercicio del poder ejecutivo federal el distinguido patriota don José Francisco Barrundia. En Nicaragua estaba encendida la guerra civil desde hacía 3 años. Era preciso ponerle término cuanto antes. General Morazán, de acuerdo con el presidente Barrundia, envió allá a don Dionisio de Herrera con la misión de pacificar el país, atrayendo a los pueblos al orden por medio de la persuasión. El éxito demostró que la elección no pudo ser más acertada. La anarquía cesó como por encanto, y el pueblo, agradecido a las gestiones de su pacificador, le dio sus votos para jefe de Estado. La Asamblea declaró la elección el 2 de noviembre de 1829, pero hallándose ausente a la sazón el señor Herrera, entró al ejercicio de su elevado cargo hasta el 12 de mayo de 1830. Los enemigos de la Federación trabajaban sin descanso por destruirla, y para conseguirlo procuraban encender la guerra civil en los estados. Varias municipalidades de Nicaragua publicaron exposiciones contra el jefe Herrera. Este entonces presentó su renuncia. La Asamblea acordó admitirla en 1 de marzo de 1836, pero habiéndose ocasionado con esto grandes agitaciones, 3 días después revocó el acuerdo y llamó al ejercicio del poder al señor Herrera, autorizándolo para hacer uso de las facultades extraordinarias de que lo había investido por decreto de 8 de febrero del mismo año. Con este motivo, los desafectos de Herrera se insurreccionaron. Herrera se propuso conjurar la insurrección por medios suaves, pero no tuvieron eficacia y se vivió la dura necesidad de emplear la fuerza. El foco principal de la insurrección era Managua, a quien habían seguido Masaya y Matagalpa, y el departamento de Nicaragua. León y Granada permanecieron fieles al gobierno. Una partida de disidentes se dirigió a León con el objeto de sorprender la ciudad, pero los leoneses le salieron al encuentro y en la huerta de Delgado la derrotaron al amanecer del 1 de mayo de 1833.
Al mismo tiempo, las tropas de Granada triunfaban sobre los rebeldes cerca de Masaya. La acción decisiva fue la de Managua, que fue tomada el 30 de junio. El señor Herrera, que no quería abusar del triunfo, dictó el 17 de julio siguiente un decreto de amnistía y pasó luego a Granada, desde donde se puso en comunicación con los rebeldes del departamento de Nicaragua. Estos se sometieron pronto, espontáneamente. Concluida la guerra, se presentó una ocasión que puso de manifiesto la magnanimidad del señor Herrera. Habiéndosele presentado varios documentos en que constaban las maniobras y tendencias de sus enemigos, los mandó quemar sin haberlos visto. A este propósito, el doctor Montúfar refiere que en la tertulia del doctor Gálvez en Guatemala hubo quien comparara a Herrera por lo del incendio de los papeles con Napoleón I, y otro dijo que mucho antes de Napoleón había observado Pompeyo igual conducta. En 10 de diciembre de aquel año trató la asamblea de apertura del canal interoceánico por Nicaragua, que había sido decretada por el primer Congreso Federal con fecha 16 de junio de 1825. Al señor Herrera, verdadero hombre de Estado, no podía ocultársela la importancia del gran proyecto y la necesidad de su pronta realización, y fue uno de sus más entusiastas colaboradores. Terminada la administración del señor Herrera en Nicaragua, trasladóse a El Salvador, rodeado de la aureola que prestan las virtudes republicanas. No es de extrañarse que haya sido electo allí jefe del Estado. No ha habido en la historia de Centroamérica otro ciudadano que, como el señor Herrera, haya sido electo popularmente jefe de 3 estados. ¿Puede darse mejor prueba de los méritos de aquel hombre extraordinario? Ya no se pretenderá empequeñecer la figura de aquel ilustre república, grande y serena. Ella se destacará inalterable del pedestal magnífico en el que la colocaron sus gloriosos hechos. El señor Herrera no aceptó la jefatura del Estado de El Salvador, presenció su renuncia. La asamblea se negó a admitírsela. Repitióla entonces con instancia y le fue admitida, por decreto de 2 de marzo de 1835. De regreso a Honduras, todavía tomó parte de la política del país y, como diputado por Nacaome, fue vicepresidente de la Asamblea que dictó la Constitución de 11 de enero de 1839. Pronto estalló la guerra que debía traer por resultado el fraccionamiento de Centroamérica. En vano la victoria coronó de nuevo las sienes del general Morazán. Las batallas del Espíritu Santo y Perulapán, libradas en defensa de la Gran Patria, fueron infructuosas. La causa federal sucumbió y el señor Herrera, que había sido uno de sus más firmes sostenedores, fue víctima de la persecución. Sus enemigos devastaron sus ricas haciendas y destruyeron sus demás bienes hasta dejarlo en la miseria. Y en este triste estado emigró a El Salvador, en cuya hospitalaria capital falleció el 13 de junio de 1850. Esta es, a grandes rasgos, la vida de aquel ciudadano eminente, cuyo nombre será pronunciado en Centroamérica con cariño y respeto, mientras rindamos culto a la inteligencia y a las virtudes republicanas. Discurso del primer jefe supremo de Honduras en la instalación de la primera Asamblea Ordinaria del Estado. Asamblea Ordinaria. La Asamblea Constituyente abrió sus sesiones en Cedros, las continuó en Tegucigalpa y las cerró en Comayagua en diciembre del año anterior. Desde este momento sus tareas pertenecen solo al Tribunal de la Opinión Pública, y en él van a ser juzgadas con la severidad de la razón fría y tranquila. No tienen las pasiones, no tienen los partidos, no tienen los intereses privados influjo alguno de los decretos en este tribunal irrefragable. En su justa balanza solo se pesan el bien o el mal que hayan hecho, el esmero o descuido con que hayan llenado sus deberes los diputados y la suma de felicidad o desgracia que hayan causado o preparado a los pueblos, sus comitentes. La Asamblea Ordinaria abre sus sesiones después de un receso que pudo sumir a los pueblos en un abismo de males y que es consecuencia natural de que el espíritu público aún no ha llegado al grado de perfección a que debe llegar, para que la independencia y las instituciones que hemos adoptado produzcan todos los bienes que deben producir y que columbramos aún a distancia harto remota. Es dado a los legisladores de un gran pueblo abreviar el camino y llegar al término de la carrera en un tiempo
más corto que el que parecen demandar los obstáculos que se presentan por todas partes y las combinaciones de espíritus pequeños, apáticos e intereses que causan tantos atrasos a la prosperidad pública como los enemigos de ésta. ¿Y por qué Honduras ha de caminar con tanta lentitud, teniendo elementos para marchar a par de los primeros estados? Volved la vista, ciudadanos legisladores, a esa área inmensa comprendida desde el Atlántico al Pacífico. Ella es habitada por hombres que conservan en la mayor parte su inocencia primitiva y que hayan dispuestos a recibir las mejores impresiones. No han sido corrompidos por vicios destructores ni por revoluciones desastrosas. Se han hecho siempre distinguir por sus talentos, por su carácter y por sus virtudes. Nada más les falta, para no ser inferiores a los habitantes de la Ática y del Lacio, que los medios de ilustrarse y de desarrollar toda la energía de su genio. Ved esos campos en que parece que la naturaleza ha querido ostentar su poder, ya en la variedad de producciones, ya en la fuerza y vigor de su vegetación. No necesitaríamos que los dominadores de las orillas de Ludostán nos trajesen el té, la canela y la pimienta, arrancándola allá por la fuerza y dándola a nosotros por el engaño. Nuestros campos bastan para surtir al África de aromas y perfumes, al Asia de plantas medicinales, a la Europa de tintes y de frutos que no deben temer la concurrencia de ningunos otros. Nada nos falta más que brazos y fomento. Lo uno y lo otro puede proporcionar la legislatura. Ved nuestras montañas, que parecen creadas para mitigar los ardores del sol. Ellas son el depósito de todos los minerales. El oro y la plata son, respectivamente, entre nosotros, más abundantes que en el Perú y en México. Nuestras inmensas masas de hierro harán buscar al sueco y al vizcaíno otra clase de industria. Nuestras minas de cobre son abundantes, y nuestro cobre tiene mayor precio en los mercados por la mucha cantidad de oro con que está mezclado. Hay muchas minas de estaño y de plomo. Se han descubierto de azogue, son conocidas algunas de varias semimetales, y llegará el tiempo en que el sexo hermoso de Europa se adorne con nuestros diamantes y piedras preciosas. El amianto y tierra sellada de nuestros minerales, que sirven, el uno para el lujo de opinión y la otra para aliviar a la humanidad, no serán la posesión exclusiva de los poderosos, porque Honduras los producirá en tanta abundancia que perderán el prestigio de la rareza. Brazos, conocimientos y caudales son los agentes que sacarán de las entrañas de la tierra tan grandes e inmensos tesoros. La Enropa nos ofrece en abundancia estos poderosos agentes. El gobierno ha indicado diversos medios. Hay en la Secretaría de la Asamblea propuestas de varias casas extranjeras y ella puede hacer que estos bienes sean perdidos para los hijos de Honduras o que puedan muy pronto gozar de ellos. Nuestros grandes ríos fertilizan los campos y pueden dar impulso grandioso al comercio de toda la República. La navegación del Ulúa ahorra tiempo, fletes y riesgos. El Aguán facilita la comunicación y socorros de Olanchito y Trujillo, puntos que interesan a la República por su seguridad. El Guayape y el Guayambre regando a un tiempo por los campos. El oro y el limo, más precioso que el oro, facilitan los transportes en lo interior del estado, la conducción de máquinas a varios minerales y la exportación de los departamentos más distantes de los puertos del norte. Hay otros ríos de menos nombradía, pero que todos ellos facilitan al traficante y al viajero sus empresas y le compensan los grandes obstáculos que lo quebrado del terreno le oponía. Pero sólo la mano del legislador puede allanar las dificultades que la naturaleza y el gobierno antiguo opusieron a esta parte de nuestra felicidad. Dietar las providencias que quepan en sus atribuciones, solicitar de la Federación las que la ley ha reservado a esta parte de nuestra soberanía, es un deber de la legislatura de Honduras. Nuestros hermosos puertos del norte, las seguras ensenadas del sur, que pueden dar abrigo a muchos buques. Pero no trato de hacer la enumeración de todas las fuentes de riqueza que posee este estado privilegiado por la providencia y por la naturaleza. En cuanto vio Colón, en todos los países que pisaron los inhumanos, Pizarro, Almagro, Cortés y Alvarado, por nuestro mal, no se da un estado que reúna todas las ventajas y proporciones que el de Honduras. ¿Qué falta, pues, a este para ser el primero de los de América? Nada,
absolutamente. Nada le falta más que lo que puede darle esta asamblea, buenas leyes. Y esto es todo lo que demandan y esperan 200.000 habitantes, que la han reunido, la sostienen, la respetan y han depositado en ella su poder, poder soberano, el mayor y más precioso de todos los poderes. La ley que forma los vínculos de la sociedad, que señala los derechos y prescribe los deberes, que cría los diversos poderes que la gobierna, que, teniendo un origen divino, es la fuente de donde emanan toda justicia y toda felicidad en el orden social. Será obra de la Asamblea que con este fin ha sido reunida. Son muchos los objetos que reclaman su atención. El gobierno que ha meditado los atrasos del Estado, que ve sus necesidades y desea ardientemente su remedio, indicará los más precisos. Todos los departamentos de la administración pública demandan leyes organizadoras. Se han creado un gobierno que la Constitución de la República prescribe. Se ha fijado la base de sus atribuciones, pero debe vacilar en su aplicación y en la inmensa ramificación de su poder. Los gobiernos de los estados están muy distantes de haber sido instituidos para decretar por rutina el cumplimiento de las leyes, comunicarlas a los funcionarios, a quienes corresponda y dar y quitar los empleos. Tienen otros deberes, son otras sus atribuciones, grandes en su extensión y de un influjo decidido en la orden, en la paz, en la seguridad, en la prosperidad de los pueblos, en la respetabilidad del Estado, en sus relaciones y atingencias con los otros estados, en su propia administración y en la administración de los demás funcionarios. Pero el gobierno de Honduras carece de norma, de los reglamentos tan necesarios para saber la senda que debe seguir en cada ramo y hasta qué punto debe dirigir su inspección, su celo y sus providencias. Carece, sobre todo, de conocimientos de los puntos de contacto en que se tocan todos los poderes, en donde acaban las facultades del uno y comienzan las del otro, que aseguran la independencia de todos, mantienen el equilibrio y la armonía, y los estrecha para provecho de la sociedad. A esta falta se añade la de los demás elementos que constituyen un gobierno, elementos precisos, y sin los cuales las leyes más benéficas serían tan poco provechosas como las de la República de Platón, organizado el Ejecutivo, fijados sus deberes y señalados los medios y facultades con que debe llenarlos. Su primer elemento es la fuerza, elemento terrible y que ha producido tantos bienes como males, pero que es menos peligroso en la clase de gobierno que se ha adoptado, que en ninguna otra, pero necesario mientras los hombres no sean todos justos y los gobiernos todos razonables. La fuerza de Honduras se halla enteramente desorganizada. El gobierno ha indicado repetidas veces este mal y el remedio que ha creído conveniente. Si se quiere que existan los poderes, autoridades y funcionarios, que éstos puedan obrar con arreglo a las leyes, que éstas sean cumplidas, que los jueces no teman dar una sentencia, y que no se vean en la necesidad de contemporizar a un tiempo con el que reclama el castigo del delito, como con el delincuente, es necesario que haya una fuerza. Pero no basta que la ley la críe. La Asamblea Constituyente conoció la necesidad de su existencia. Es necesario que el Estado sostenga esta fuerza, y para su existencia, como igualmente para la de todos los demás empleados y funcionarios, debe haber hacienda pública. La hacienda es un Estado independiente y soberano, es el elemento más necesario, porque es el que le da la vida a otros. La de Honduras, después de la dilapación vergonzosa en que estuvo por muchos años, entregada a manos muy impuras, tuvo que hacer frente a los gastos que causó la división de las dos provincias que forman hoy el Estado. 400.000 pesos se gastaron, por lo menos, en saber si la provincia de Tegucigalpa debía estar sujeta a la Junta Provisional de Comayagua, y al que entonces gobernaba a nombre del rey de España, o si tenía derecho para adoptar el acta de 15 de septiembre proclamada en Guatemala. A este desorden que no fue de los pueblos, como se ha querido decir, sino obra de intereses particulares, siguió la descentralización de las rentas más productivas, la arbitrariedad y dilapación de la que quedaron al Estado, la ley que decretaba nuevas erogaciones, los obstáculos que se oponían a los nuevos impuestos, la resistencia de los pueblos, la apatía de los funcionarios y el temor de la Asamblea Constituyente en arreglar este ramo.
Si se añade a todo esto la circulación de las malas monedas de que se ha hecho un trágico vergonzoso, en que sólo la hacienda pública ha perdido, se verá la multitud de causas que han influido en su decadencia y que tiene grabadas las rentas de los años siguientes y no representa otra cosa con claridad a los ojos del espectador que un déficit espantoso en medio de un caos que todo lo oscurece. Ha manifestado el gobierno diversas veces la necesidad del arreglo de esta parte de la administración pública. Ha querido que se reduzca a un sistema, como debe serlo, y no a una máquina tan complicada cuyos resortes, enmohecidos por el tiempo y debilitados por la violencia de su acción, no es compatible en ningún aspecto con el nuevo orden de cosas, ni con los principios de la ciencia económica. Trabajado incesantemente por el establecimiento de la casa de moneda, o por perfeccionar siquiera la acuñación provisional. Hizo cuanto dependía de sus facultades para la acuñación de 1,5 millones de pesos decretada por la Asamblea Constituyente, necesaria para el arreglo del Estado, para dar impulso y fomento a todos los ramos de prosperidad de que abunda el mismo Estado, y precisa para sostener el sistema, no ya porque sea el mejor, sino porque es necesario para sostener la independencia. Documentos de todo encontrará la Asamblea en su secretaría. La memoria del ministro dará una idea de los trabajos del gobierno en esta parte, y las nuevas comunicaciones que se hagan manifestarán todos los datos sobre qué deben recaer las resoluciones de la legislatura. Tiene esta materia un estrecho enlace con el arreglo que debe hacerse sobre las obligaciones y facultades de los jefes intendentes de los departamentos. Ellos son los ejes principales del gobierno, ya en la recaudación y manejo de las rentas del Estado, ya en la economía interior de los pueblos. Son nombrados algunos de los que deben desempeñar estas altas funciones, pero ni la escasez del erario permite por ahora el nombramiento de los demás, ni ellos pueden conocer la órbita de sus facultades, pues no se han designado, y se ven en la necesidad de tocar en uno de los dos extremos, ambos perjudiciales, o el de la arbitrariedad o el de la inacción, y esta materia demanda con preferencia la atención de la legislatura. El Consejo de Estado, este cuerpo conservador, que vigila sobre el cumplimiento de la Constitución, que participa a un tiempo del poder legislativo y del ejecutivo, tiene en lo general desmarcadas sus facultades, mandado a instalar un día después de instalada la legislatura, pero mientras carezca de un reglamento, sus funciones deben ser embarazosas y carecen de la precisión y del orden con que deben ser llenadas. Pero si en esta parte se halla incompleta la administración del Estado, en la del Poder Judicial, de este poder tan necesario a los otros poderes para su conservación, que teniendo tan inmediata trascendencia en el orden, en la seguridad y en la prosperidad de los ciudadanos, es la más firme garantía de sus derechos, que aplicando la ley a los hechos particulares y públicos de los individuos, decide de su suerte y de su vida. Puede decirse que es enteramente nula, la más desarreglada y la más incompleta. Todo el poder judicial está comprendido desde las funciones del alcalde, que concilia, hasta las de la Corte de Justicia, que decide en última instancia algunas leyes antiguas que no han sido derogadas, pero que se resienten de los efectos del tiempo, del lugar y del sistema en que fueron dictadas. La de 9 de octubre del año de 12, dada por las Cortes de España, poco compatible con esta situación y gobierno, y algunas providencias parciales dictadas por la Asamblea Constituyente, es cuanto existe entre nosotros para arreglar el poder judicial conforme a los principios sancionados en la Carta Federal y en la particular del Estado. Como no han sido fijados hasta ahora los dotes que deben tener los alcaldes conciliadores, se ha creído que por la pequeña cuantía de los asuntos en que deciden, cualquiera puede ejercer sus funciones, sin acordarse que es grande el número de los asuntos en que lo ejercen, que la conciliación, este acto que recuerda el origen de las sociedades, y que comenzó en donde concluyó el furor del hombre insocial, recae sobre el máximo o el mínimo de los intereses, que la cuantía en las decisiones es siempre relativa y no absoluta, y que siendo tan grave y funesto puede ser el mal de la ignorancia y de la injusticia del juez conciliador como la del tribunal superior, y se ha mirado con el más alto descuido el primer paso que decide de la paz y de la suerte de las familias, y se ha creído
que sin propiedad y sin ilustración puede ejercer tan importantes funciones. Concluida la conciliación, el ciudadano ignora quién es el juez ante quien debe ir a reclamar su derecho, y si lo sabe, tiene para hacerlo que caminar muchas leguas, que sujetarse a un juez hecho por elección, pero en la que él no tuvo parte ninguna, que ignora casi siempre las fórmulas y trámites de un proceso, que no tiene a quién consultar aunque desee el acierto, y que teniendo otros funcionarios lucro en el ejercicio de sus funciones. El juez de primera instancia, al trabajo y odiosidad que trae siempre consigo el desempeño de las suyas, tiene que hacer gastos que el Estado no hace por él. De aquí es que en las causas civiles casi siempre se arruinan las partes, y hace muchos años que no se ha castigado en Honduras a un criminal, al asesino, al revolucionario y al ladrón. Se les ve muchas veces sentarse al lado de los jueces. Se haya nombrado el de segunda instancia, pero él mismo no sabe a qué atenerse, porque no se han detallado sus facultades. Se mandó instalar la Corte Suprema de Justicia, pero recayó la elección de sus individuos en personas que o no han querido admitir o si han admitido no han venido a ejercer sus funciones en ninguno de los diversos términos que se han fijado, y por decirlo de una vez, no existe ninguna de las partes que deben componer el poder judicial. Tal es en compendio el cuadro que el gobierno ha creído un deber presentar a la primera legislatura ordinaria. Él es melancólico y funesto, pero es cierto en toda su perspectiva. La legislatura debe volver a él la vista con toda preferencia. Debe organizar en todas sus partes un poder que, partiendo de principios más generales que ningún otro, necesita de detalles más extensos, más desmarcados y fijos. He dado una ojeada a los diversos ramos de la administración pública y que constituyen un gobierno en su más lata acepción. He manifestado los males de que adolece el de Honduras. He procurado indicar su remedio. La Secretaría de la Asamblea abunda en datos que ha pasado el gobierno. Yo veo esta misma asamblea compuesta de hombres que han merecido la confianza de los pueblos, que se hayan animado de los sentimientos que hacen nacer el celo, la gratitud, el honor, el amor a la patria y a la humanidad. El jefe del Estado que ha hecho el juramento más solemne de cumplir sus deberes en toda su latitud, que al hacer este juramento no hizo otra cosa que satisfacer los votos de su corazón, que nada desea con más ansia que ver felices a los pueblos a quienes ha debido la mayor confianza y las pruebas menos equívocas de su amor. Ofrece de nuevo consagrar todos sus pensamientos al bien de la patria y coadyuvar a las miras benéficas de la Asamblea. En ella ve el gobierno la salvación del Estado, en ella ve uno de los primeros baluartes del sistema y de la independencia, en ella ve la fuente primera de donde van a fluir y derramarse hasta los últimos pueblos, la paz, la ilustración, la riqueza y la felicidad. Las circunstancias son felices. Es ya pasado el tiempo de la anarquía y del desorden. Se aumentan cada día en Honduras los amigos del orden. Se multiplican los recursos naturales. Los demás estados se hallan perfectamente constituidos. El gobierno puede ofrecer a la Asamblea poderosos auxilios de los estados de El Salvador y Guatemala, que volarán al aumento de la necesidad como lo han ofrecido. Y a pesar de la situación de Nicaragua y de la distancia del de Costa Rica, puede contarse con los suyos cuando la urgencia lo demande. Nada tiene que temer la Asamblea al emprender su marcha. Todo convida a ejecutarla con utilidad y decoro. Yo felicito a la Asamblea por el bien que se promete hacer y que todos esperan con ansia. La felicito porque supo allanar los obstáculos de toda especie que estorbaban su reunión. La felicito a nombre de todos los pueblos del Estado. Si el recelo de la legislatura hizo temer la anarquía, el desorden y todos los males, la instalación de la Asamblea Ordinaria hace desaparecer aquellos temores y conservar las esperanzas más lisonjeras. Yo me gozo con ellas. La perspectiva risueña que se me presenta penetra mi alma de la más dulce emoción.
Yo siento la del ministro del altar en el fomento y conservación del culto de nuestros mayores. Siento la del labrador que va a aumentar sus cosechas, porque se cree seguro de que con ellas aumenta la subsistencia de su numerosa familia. Siento la del comerciante que calcula nuevas empresas, porque no teme que la revolución ni un gobierno destructor le priven del fruto de sus afanes. Siento la del padre que ve en sus hijos el báculo de su vejez y la columna del Estado, la del ciudadano que conoce todo el precio de la libertad y el valor de los deberes que le hacen gozar. Siento finalmente y me glorio en los bienes inmensos que las futuras generaciones van a disfrutar en el suelo de Honduras. El día 5 de abril de 1826 es en el que comienza la época de la felicidad del Estado, y este día lo consagraré siempre a los recuerdos más dulces. Los hijos de mis hijos lo celebrarán penetrados de júbilo. Comayagua, 5 de abril de 1826.